Continuamos. Vamos entonces a la clase número 2 correspondiente para este día. Estamos en la materia sobre la unión conyugal o el matrimonio. Hermosamente. Conyugal o el matrimonio. Se puede pronunciar de la misma manera. Ok. Es una entrega. Cuando hablamos de el matrimonio, señoras y señores, es una entrega. Ahora, ¿es una entrega de parte de quién? ¿Dónde está el detalle? No es de uno solo. Es una entrega de parte de los dos, de ambos cónyuges. Ahora, una entrega en el matrimonio indica la aptitud y la disponibilidad de ambos cónyuges en hacer y a dar sin medida y sin escatimar esfuerzo todo aquello que vaya en pro del beneficio, oiga, del ser que ama. Es tanta la entrega que si se entiende la verdad y los valores de ella, entraremos dispuestos hasta entregar la vida por el ser que se ama. De esta forma lo presentó el apóstol Pablo en relación a Cristo con la iglesia. ¿Sí? Un amor sacrificado que no busca su propio interés, sino el bien en todas sus extensiones del ser que ama. Ya va, ya va. ¿Cómo es que la vida de un hombre casado, cómo es que la vida de una mujer casada tiene que tener, lo decía por acá, un sacrificio? Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué sacrificio pudiéramos analizar del matrimonio? Hacer comida, no, porque ustedes están acostumbrados a hacerlo y hay muchas mujeres que eso es un deleite para ellas hacer comida. Limpiar una casa tampoco es un sacrificio, tampoco es tal cosa. Trabajar, producir dinero, siempre lo hemos hecho. Comprar para compartir con otro, también. Eso no es un sacrificio para ninguno de nosotros. Ahora, ¿qué sería lo concerniente a un sacrificio en la vida matrimonial de un par de individuos? Ella está acostumbrada a acostarse a la hora que quiere, dormir y roncar como quiere, dormir sola y de repente él también. Ahora eso no va a suceder más, ahora van a tener que estar acompañados. El horario de acostarse y de levantarse no va a ser él mismo. ¿Sí? Entonces, hasta cierto punto, eso es un sacrificio, por ahí sí lo creo. En cuanto a tener sus actividades sexuales, eso no es ningún sacrificio, eso es un deleite. Pero ahora el abstenerse, Pablo, de esas actividades sexuales realengas en la calle, ahí sí viene un sacrificio. El dejar de aceptar, el dejar de aceptar invitaciones, el dejar de aceptar ser acortejado o acortejada por otros y otras, eso sí creo que es un sacrificio. Porque yo estoy claro que Pablo, cuando andaba por ahí recién casado, cargaba muchas atrás y le dijeron Pablo, y Pablo dijo, yo estoy casado. Y le dijeron muchas, pero no capado, Pablo. ¿Verdad que sí? Aquí entre nos, mira lo que se ríe. Dicen por ahí que el que se ríe solo de su picardía se acuerda. Ahora, ¿cree usted que a Martina no le decían también? Y ella salía, yo estoy casada, pero no capada. Ajá. Eso se lo aplican a uno. Ahora, ¿cree usted que le estén ofreciendo a uno ese tipo de oportunidad y decir que no, no es un sacrificio? Sí. Y antes cuando estábamos solteros, para adelante salíamos. Pero estando en Cristo, por supuesto, hay una diferencia y estando ahora bajo una unión conyugal, óigame, responsable, es un gran sacrificio. Antes nadie nos revisaba la cartera, Pablo. Ahora llegamos y nos chequean la cartera. Antes nadie nos revisaba el celular, los mensajitos. Ahora todo hay una por ahí que lo va a revisar, ¿no?
Y así sucesivamente. ¿Será eso un sacrificio? Sí. Alguien dijo que la dicha de estar casado es perder la libertad. ¿Oíste, Pablo? Pero a medianoche cuando despierta, mete la mano y ahí está. Así dicen los llaneros. Ahora, ok, sacrificio que nos busca su propio interés, sino el bien en toda su extensión del ser que ama. Marido, oiga Pablo, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué será que a los maridos le dan esta orden? Ah, pero por aquí viene, pero más adelante le vamos a dar la orden a la mujer. Marido, amad a vuestras mujeres. Oiga, así como Cristo amó a la iglesia. Ay, Dios. Y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Entremos en materia y hagamos la comparación. Cuando nosotros llegamos a Cristo y le entregamos la vida a Cristo y veníamos del mundo, del camino y de las vagancias que veníamos, Cristo nos preguntó alguna vez, Pablo, mira, ¿cuántas peas te echaste antes de venir a mí? ¿Te preguntó eso Cristo, Pablo? No. ¿Te preguntó Cristo a cuántos brujos asististe o cuántas secciones de brujería tú hiciste? ¿Con cuántas mujeres te acostaste? ¿Cuántos hombres te acostaste? Y así sucesivamente. ¿Nos preguntó Cristo eso? No. Cuando vinimos a Él, sencillamente Él nos recibió, nos cambió y según 2 Corintios 5:17 dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Escúcheme que lo que viene, usted no lo había oído. Cuando decidimos casarnos, tengo yo que preguntarle a esa mujer cuántos machos ha tenido. Tiene esa mujer que preguntarme a mí cuántas hembras yo he tenido. Nuestro pasado no consta para el matrimonio. Puede influir, sí, pero no consta. Es decir, del matrimonio para adelante o del noviazgo al matrimonio hacia adelante, es que yo tengo que rendirle cuenta a esa mujer y ella tiene que rendirme cuenta a mí, no lo de atrás. Porque así como Cristo a mí no me pidió ningún tipo de explicación cuál había sido mi pasado, Él lo sabía. Y con todo eso me aceptó. Entonces, que usted se entere del pasado de esa chica o de ese chico y de ahí en adelante usted decide hacerse uno con ella, bueno, la actitud suya tiene que ser la misma de Cristo. ¿Cuál es esa? Todo lo pasado, pasado. De ahora en adelante vamos a construir algo nuevo. Es decir, usted para ella y ella para usted constan desde el día que decidieron hacerse novio y plantearon casarse y determinaron casarse. De ahí para atrás, lo que quedó atrás no tiene que surgir ni salir más adelante allá. Porque pregunto, ¿Cristo se lo ha hecho a usted? ¿Se lo hará algún día a usted? No, porque cuando usted y yo seamos llevados al tribunal de Cristo o al bimá de Cristo, que es lo mismo, allá vamos a ser juzgados por lo que no hicimos de lo que Él nos mandó a hacer y por lo que hicimos de lo que Él nos mandó a hacer. Nadie va a ser juzgado por pecado alguno cometido, antes de estar en Cristo ni durante el tiempo de haber estado con Cristo. ¿Por qué razón nadie va a ser juzgado por pecado alguno cometido antes o después de Cristo? Porque no lo fueron perdonados. Entonces, lo que esa mujer haya hecho antes de estar contigo y lo que haya hecho ese hombre antes de estar contigo tiene que ser perdonado. Eso es lo que Cristo hizo. Y si este texto nos dice lo que nos acaba de decir, vamos otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién eras tú y quién era yo antes de ser iglesia? ¿Te has preguntado algún día? ¿O se te olvidó? ¿Sufres de amnesia? ¿Qué chivo loco, qué cabra loca éramos antes de venir a Cristo? ¿Y cuál es la orden? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ajá. Y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Se conoce de cónyuges de ambos sexos que dejaron de vivir por entregarle
un órgano vital a su pareja. Ahora, se conoce de cónyuges, sobre todo de hombres, que fueron a un bulder, se acostaron con una prostituta, se enamoraron de ella y dieron hasta que la sacaron de allá y la hicieron una señora honorable. Ahí ganamos los hombres, porque poco se conoce de mujeres que se agarraron a un prostituto y lo hicieron su hombre y se lo llevaron para su casa. Muy poco, pero puede que sí los hayan por allá. Lo que pasa es que no conocemos la historia. Pero sí tenemos más de un hombre que se enamoró de una mujer ramera y la logró enamorar y logró llevársela. No todas obedecieron, no todas permanecieron. Hay unas que se fueron por unos días, pero la maña las arrastró otra vez al mal camino. Ahora, se sabe de parejas que han entregado algún órgano de su cuerpo, órganos vitales, a su pareja para prolongación de la vida. La expresión más grande de amor se dio en la cruz, donde Dios Padre entregó a su único hijo y a su vez el hijo se dio como ofrenda al Padre por amor a la humanidad. La entrega como característica del matrimonio nos dice que no hay reservas, que todas las cosas son en común, que no hay nada que sea tuyo y solo tuyo, y no hay nada que sea mío y solo mío. Todas las cosas en lo absoluto son de los dos. En la entrega como característica del matrimonio no hay lugar para el egoísmo, la envidia, el celo, la competencia. Se comparten las cosas por igual, sin ventajas o desventajas. Eso es una entrega. Es una decisión, la determinación de llevar a cabo algo sin retroceder. Por esta causa, debemos tener en claro que en el matrimonio se nos pueden presentar momentos de gran conflicto que debemos superarlos sin que haya el abandono de uno de los cónyuges. Problemas financieros, enfermedades, desajustes con los hijos, infidelidad sexual y mental, violencia doméstica, entre otros. Por causa de que el matrimonio es una decisión, no se deben expresar palabras tales como nos vamos a divorciar. Esa broma hay que hacerlo de una vez. No, perdón. Nos vamos a tener que dejar. Esto no puede continuar. Lo nuestro no puede ser. Esto ni tiene remedio. Esto no tiene remedio. Esto no funciona. Hasta aquí llegamos. Vamos a separarnos. Dejemos esto hasta aquí, entre otras cosas. Una decisión nos dice que no hay situación o condición, por muy difícil que sea, que los cónyuges no puedan superar. Oiga, cuando se ponen de mutuo acuerdo con la ayuda de Dios. Por esta causa se puede determinar que el matrimonio en parte es un desafío. Si nos unimos como pareja e intercedemos a Dios como el creador de dicha institución, sin lugar a dudas vamos a superar los obstáculos que tengamos, por muy duros y difíciles que sean. No nos olvidemos de esta verdad paralela. Para Dios, nada es imposible. Amén. Y para el que cree, todo es posible. Es una nueva institución y origen de la familia. Para poder entender esta posición en relación al matrimonio, debemos marcar la diferencia entre lo que es una familia y lo que es la familia. Son dos cosas diferentes, señoras y señores. Voy otra vez.
es una nueva institución, el matrimonio, y origen de la familia. Reitero, para poder entender esta posición en relación al matrimonio, debemos marcar la diferencia entre lo que es una familia y lo que es la familia. Una familia, por general, es el conjunto de personas con diferentes parentescos como producto de una descendencia. Es una generación, es una parentela. Una familia se compone como agregado a los padres y a los hijos de hermanos, primos, tíos, sobrinos, abuelos, entre otros. La familia como institución original es la unidad social de un hombre y una mujer solamente, con capacidades de procrear descendientes que vienen a complementar y a formar parte de dicha unidad y que son parte del núcleo familiar. Esto indica que en la familia como origen de Dios solo hay lugar para 3 tipos de parentescos o personas que son padres, madres e hijos. Los demás forman parte del género familiar como una familia, pero no forman parte del núcleo familiar, ni son constituidos por Dios, que se entiende como la familia esta es la causa por la cual Dios dejó un mandamiento, oiga, establecido en beneficio de la familia, cuando dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, es decir, una nueva familia. Convivir con terceras personas, ay Dios, la suegra, que no forman parte de la familia como núcleo original instituido por Dios, aunque formen parte del género familiar, es quebrantar un principio que se dio en el origen y que puede traer consecuencias trágicas que van en perjuicio y pueden causar ruptura en el vínculo del matrimonio. Propósito de la unión conyugal: para el compañerismo mutuo y la idoneidad. ¿Cuál es el propósito? Compañerismo mutuo y la idoneidad. El ser idóneo, el uno para el otro y el otro para el uno. Sin embargo, en el tópico que hablábamos antes, es decir, lo más lógico y lo más normal es que cuando alguien se casa debe salir del núcleo familiar de papá y mamá de ambos lugares y juntarse los dos juntos, así sea abajo de una lata. Alguien dijo lo siguiente: el mejor y mayor ejemplo de responsabilidad lo tenemos en los pajaritos. Cuando un pájaro y una pájara deciden tener hijos, ¿qué es lo que hacen primero? ¿Los hijos o el nido? El nido. Ajá. ¿Usted ha visto una cuadrilla de pájaros ayudándole a otros a hacer el nido? El papá y la mamá. Solamente papá y mamá haciendo nido. ¿Usted han visto a ellos sacando permiso, haciendo contrato y cuántas cosas más para hacer nido? Y cada quien lo hace en su forma y en su estilo. Y eso es hasta que los pichones ya crezcan y estén de tamaño y se van. Claro, nosotros no vivimos como los pájaros de rama en rama, pero eso hay que tener ese análisis, ¿sí? Tener responsabilidad. Alguien dijo tener sexo con responsabilidad. ¿Qué es tener sexo con responsabilidad? Aunque esta no es educación sexual, esa es la materia que viene. Tener sexo con responsabilidad es hacerte responsable de la barriga que hagan o te dejes hacer. ¿Estamos aquí o se fueron? Amén. Es cuidar de tu sangre. ¿Hiciste un hijo? Bueno, responde por él. Ahora, propósito de la unión conyugal. ¿Esto es para qué? Vamos a ver. Dios no hace las cosas por meramente hacerlas. Hay propósito. Sí. Comienza. Compañerismo mutuo. Esa es la primera etapa. Y la idoneidad.
Es decir, el casarse no es para tener hijos, eso es parte de. El casarse es para el compañerismo mutuo y la idoneidad. Y debe ser para complementar el goce, la alegría y el contentamiento que ya tú debes de tener. ¿Sí? En lo personal. Ahora, el compañerismo, y la idoneidad es uno de los objetivos principales de Dios para instituir la unión conyugal, denominada en nuestros tiempos como matrimonio. De este se derivan las demás cosas. Todo lo creado por Dios como ser viviente tiene un sexo opuesto. El hombre no podía estar exento de esta verdad. En Génesis, el libro que relata el comienzo de las cosas, se describe en su origen que no le es bueno al hombre estar solo. ¿Por qué no dice que no le es bueno a la mujer estar sola? No sé. Pero aquí vamos a lo que está escrito, establecido. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que lo había creado primeramente solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, un poquitico aquí. Dios creó todo el ecosistema en el área de los animales, de las aves y de los peces. Los trajo a Adán para que él les colocara los nombres. Dios no lo colocó los nombres a ellos. Mira esto. Entonces, cuando Adán tuvo esta ardua tarea de ponerle nombre a todos los animales, por supuesto, iban emparejaditos. La pareja del chivo y la chiva, el ovejo y la oveja, la vaca y el buey, y así sucesivamente. Adán estaba viendo que el buey era el complemento de la vaca y la vaca era el complemento del buey, y ahí había, o de ahí va a venir vida. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Bueno, Dios está llevando a Adán a que se produzca el deseo de que él necesite una compañera. Lo puso a trabajar. Cuando él ve toda esta hermosa creación, luego vamos a ver el texto que dice, y no se halló ayuda idónea para él. Pero el toro tenía su ayuda idónea, el caballo tenía su ayuda idónea, y así todos los animales. Y él, negativo. ¿Va a ver lo que pasó? Entonces, ¿era el hombre feliz? ¿Quién no va a ser feliz con toda esa cantidad de animales que tenía? ¿Quién no va a ser feliz teniendo todo el mundo, absolutamente todo el mundo, de su parte? ¿Quién no va a ser feliz jugando con los leones, con los tigres, con todo tipo de culebras sin que le hagan nada? Todos obedeciéndolo. Entonces pregunto, ¿era feliz Adán? Claro que sí. ¿Cuándo perdió la felicidad Adán? Adán nunca la perdió. No es que él no tuvo suegra. No embuste. Este es para que Pablo deje de estar ahí tan intenso que ya lleva como 500 hojas escritas allá. A ver si lo distraigo en algo y se ríe. Bueno, entonces entiendan esto. Él era feliz hasta donde estaban sus capacidades. ¿Sí? Ok. Resulta que le pone nombre a todos los animales. Algo que quise decirle. ¿Cree usted que la vaca, cuando Adán le puso nombre, le dijo vaca? No. ¿Por qué razón? Porque vaca se escribe en nuestro idioma, en el que Adán habló, que no sabemos cuál es, no era hebreo. No vamos a caer en el tonto juego de los judaizantes, que ellos dicen que el idioma que que Adán hablaba era hebreo. No, no existía el hebreo. No existía. El hebreo viene a existir muchísimos años después. A que Moisés escribió en hebreo, eso es otro brollo. Eso es otro detalle, porque Moisés, sus lenguas originales no eran hebreas.
¿Dónde nació Moisés? En Egipto. Entonces sus lenguas eran ¿cuáles? Egipcias. Ahora luego Dios lo saca y ya luego organiza y acomoda el pueblo y de ahí comienza la parte del hebreo. Pero cuando se escribió, cuando le dio Noé, Adán, los nombres a todos estos animales, no se llamaban como se llaman ahorita. Y así sucesivamente. En alemán, la vaca no es vaca. En ruso, la vaca no es vaca. En chino, la vaca no es vaca. Eso es aquí en nuestro idioma. Porque, de acuerdo a todas las traducciones, pues, y las leyes que las rigen, para nosotros ese animal de 4 patas es vaca. Entonces de eso debemos estar claros. ¿Sabe qué nombre le pondría? Ajá. Porque en su idioma, de paso, hay grandes posibilidades que ese idioma ya no exista. Pero las traducciones. Entonces, digo eso por ese detalle. Ahora, entonces Adán le puso nombre a todos los animales. Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Sí? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Alguien dijo que el primer cirujano es Dios. Le abrió la costilla ahí, se la cosió, lo remendó, le puso anestesia ahí para que no le doliera. Y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto, mira lo que dice el... es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. También le puso nombre Dios. Dios no le dijo cómo le iba a llamar. Porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí no habían suegros todavía y mira el mandamiento ya estaba establecido. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, qué chévere, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo no sé por qué nos vistieron. Ahora, Génesis 2, 18 al 25. Según el pasaje, la soledad, oiga, en el hombre no se limita en lo absoluto a la ausencia de la mujer, sino a la carencia de virtudes que vienen en compañía con el sexo opuesto. Oiga, virtudes de ustedes las mujeres, como el amor, la comprensión, la atención, la seguridad, el respeto, la consideración, el ser amable, cortés, galante, románticas, en que ambos cónyuges se sientan realizados y tomando en cuenta que sientan la seguridad de que forman parte vital en la vida de su cónyuge, sin crear una dependencia. Observe que Dios le hizo los animales a Adán para combatir la soledad. Y aunque los animales le daban compañía, Adán se sentía solo. Dice el relato bíblico que no se halló ayuda idónea en los animales para Adán. Y entonces le hizo una mujer. Los animales en parte le daban compañía a Adán, pero en ellos no había la virtud que caracteriza un compañerismo y una idoneidad. Cuando dichas virtudes que se caracterizan el compañerismo y la idoneidad no se consiguen en el sexo opuesto, pues simplemente este está ocupando y optando un lugar semejante a los animales. Convivir con alguien que no sea idóneo y que no ofrezca compañerismo es peor que vivir con animales. Cuando estas propiedades o virtudes que caracterizan el compañerismo y la idoneidad
no se mantienen en el matrimonio, se rompe uno de los objetivos del matrimonio, que es el compañerismo, porque el compañerismo no consiste en estar juntos, oiga, sino en que los cónyuges se puedan tomar en cuenta, oiga, se puedan tomar en cuenta, tomar derechos iguales, tomar en cuenta derechos iguales en lo absoluto. La soledad en el matrimonio es algo más que la ausencia del sexo opuesto, hasta el punto que puedes pasar todo un día con tu cónyuge y con todo sentirse el ser más aislado del mundo. En cuanto a la idoneidad, este principio lo caracterizamos cuando tratemos la mujer como ayuda idónea. Tres factores o principios determinantes que nos presenta el Creador en el origen de la unión conyugal. Oiga, el que se tome en cuenta estos principios es un requisito sine qua non para mantener una relación matrimonial. Estos factores se encuentran en Génesis 2:24. Analicemos el pasaje. Por tanto, un amigo mío dice por tonto, no. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a ver, Génesis 2:24. Dejar el hombre a su padre y a su madre, esto tiene que ver con la independencia que deben tener ambos cónyuges de sus padres, mas no indica el abandono de ellos. ¿Sí? Independencia no es abandono, ¿cierto? Ajá. El no aceptar ni papi ni mami, el no aceptar que ni papi ni mami se vengan a inmiscuir en los problemas conyugales que por ende solo le conciernen a los cónyuges, sin descartar que ellos tienen la capacidad de algunos casos con prudencia y con sabiduría de aportar con sus cónyuges para el bienestar del matrimonio, presentando opciones en forma imperativa, no impositiva, mas no en forma impositiva, dejando que sea el cónyuge que tome una decisión propia en el consejo que se les dio. El no presentarle a los padres en absoluto, el no presentarle a los padres en absoluto todos los problemas que se presenten en el hogar, sino desarrollar y tener la capacidad de resolverlos en la intimidad del hogar. El no convivir con los padres de ambos bandos, porque sería estar bajo su autoridad y su dominio. Y en este caso, ambos cónyuges pierden el derecho de elección y decisión. El convivir con los progenitores puede y trae consecuencias negativas, tales como trabas, roces, malos entendidos, tensiones, falta de autoridad, falta de intimidad, hasta una posible separación conyugal. Hay una gran diferencia en que los progenitores se vengan a convivir con los cónyuges, a que los cónyuges estén conviviendo con los progenitores. En el primer caso, los cónyuges ejercerán la autoridad. Por lo tanto, aunque papá tenga bigote y cana y esté en mi casa, pues él tiene que saber que la autoridad ahí soy yo, no él. ¿Sí? Ahora, de repente él va a querer comportarse como se comportaba cuando yo era un adolescente, cuando yo era un chico pequeño en la casa, y con todo el respeto y con todo el amor del mundo le voy a tener que decir, papá,
Usted es jefe allá en la quinta de donde usted viene, no aquí en el ranchito donde yo estoy. ¿Sí? O usted es jefe allá en el rancho donde usted me crió, no aquí en el apartamento o en la quinta donde yo estoy. Sus opiniones, yo puedo oírlas, pero soy yo el que decide. Porque eso es autorizar y desautorizar. Y yo de eso debo estar claro también. Es decir, si papá y mamá conocen la Biblia y se vinieron a vivir con los hijos, deben estar claros. Pero si los hijos conocen la Biblia y se quedaron con papá y mamá, deben de estar bien claros también. ¿Cierto? Entonces ahí es donde es preferible hacer el pequeño esfuerzo y hacerle, dijera el llanero, man que sea un rancho a esos muchachos para que ellos, con su esfuerzo, con su trabajo y con su dedicación y tesón, vayan haciendo su casita también. ¿Estamos claros ahí? Ahora, se unirá a su mujer. Estas expresiones demarcan y tienen que ver con la unidad que debe reinar en una relación matrimonial. La falta de unidad produce una fragmentación o desintegración en cualquier relación, incluyendo el matrimonio. Esto quedó revelado en uno de los discursos que presentó Jesús a los fariseos. Oiga, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. La unidad es un principio sine qua non para mantener una relación matrimonial. ¿Sí? La unidad. Pero no se puede llevar la unidad entre uno solo. Tienen que haber dos, mínimo. Para toda la vida. En relación a un matrimonio para toda la vida. En Amós se presenta este principio y dice, Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ajá. ¿Andarán o permanecerán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y para ponerse de acuerdo, pues hay que dialogar, hay que hablar, hay que ceder terreno y hay que entregar terreno. No es solamente ceder, hay que entregar, es decir, hay que recibir y hay que entregar. Y para esto, mínimo, dos. Y hablando del caso que nos concierne, pues son dos, no hay más chance, no hay espacio para ningún otro. Cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando de dos, porque aquí no tenemos la cultura indígena ni la árabe tampoco. Ahora, en el pasaje que acabamos de presentar, en otros que analizaremos, nos daremos cuenta que se mantiene el principio que alega que lo importante no es estar ni andar juntos, sino es estar de acuerdo, porque se puede estar y andar juntos y no estar de acuerdo, y se puede estar de acuerdo sin andar ni estar juntos. Usted agarra 10 perros y 10 gatos y los encierra en un mismo lugar y podrán estar juntos porque los tienen encerrados, pero por naturaleza sabemos que no estarán de acuerdo. Allí va a haber una perragatamentación. Jesús dijo que si dos o tres se pusieran de acuerdo y piden algo, les será hecho. Mateo 18:15-22. Observe que Jesús no dijo si estuvieran o anduvieren juntos, sino si se pusieran de acuerdo. Los salmos registran la fuerza de la bendición que hay en la unidad. El texto dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133:1. Observe que lo bueno, lo delicioso y la bendición no está en el estar ni andar juntos, sino estar en armonía, de mutuo acuerdo. Según lo registrado en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban unánimes, juntos. Hechos 2:1. Observe que no solo estaban juntos, sino unánimes, en un solo sentir, para mayor comprensión de lo indispensable que es la unidad.
en el matrimonio, pasemos a estudiar las características de la unidad. Vamos a ver qué es eso, pues. El término unidad viene del verbo enotes, derivado de heins, que es el neutro de heins. Enotes, heins y heins tienen las mismas características y valores del término griego koinonia. Juan 10:30, 11:52, 17:1 al 21 y Hechos 2:42. Y Romanos 12, 4 y 5 y Gálatas 2:9. El equivalente del término koinonia en el español es comunión, es decir, común unión, que indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, sociedad, intimidad, distribución. La unidad es tan importante que Jesús en Juan 17 le dedicó todo un capítulo en su oración a favor de ella. El objetivo de la oración es para que ellos sean uno. ¿Cómo? Para que ellos, un grupo de gente, sean uno. Perdón, como tú y yo somos uno. Ya va. Gramática. Como tú y yo. ¿Cuántos hay ahí? Como tú y yo. ¿Cuántos hay ahí? Mínimo. Para que ellos, ¿quiénes? Los creyentes, la iglesia, sean uno. Ya va. ¿Cómo es que van a ser uno si somos millones? Sean unos en objetivo. Sean unos en la diversidad de las cosas, pero que caminen en un solo objetivo. En ese objetivo poderoso que es el carácter del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Observe que el centro de la oración es la unidad. Vivir en unidad es vivir en el carácter del conjunto de la deidad, porque ellos son uno. El no hacerlo es un tipo de rebeldía y nos es contado como abominación ante Dios. Nota, Jesús dijo, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no puede permanecer, no va a permanecer. ¿Qué es lo que cercena la posibilidad de que reine la unidad en un matrimonio? Hay factores que son determinantes y que restan la posibilidad de que en el hogar reine o se mantenga la unidad entre ellos. Tenemos la incompatibilidad de caracteres o temperamento. Para mayor comprensión del tema, vamos a analizar por separado lo que es carácter y temperamento. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer, señores y señores, en nuestra próxima hora de clase, porque el tiempo jugó en contra nuestra. Ya se nos fue el tiempo de esta segunda hermosa y espectacular hora de clase en cuanto a lo que es el matrimonio. Hermosa unidad que tiene una gran similitud, una gran comparación a la unión de Cristo con su hermosa novia, con su iglesia. Y que el hombre dentro del matrimonio funge como Cristo y la novia funge como la iglesia. ¿Sí? Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima hora de clase.